En las primeras partes vimos que podíamos hacer estas 14 combinaciones, las primeras 7 en una primera partida, sin conocimientos previos del juego. De la 8 a la 14 ya conociendo bien el juego, todas ellas sin usar bugs ni errores, además completando cada templo de principio a fin, sin salir de estos en busca de objetos ni nada externo. Ahora que hemos visto todas las combinaciones sin bugs, es momento de romper las reglas y empezar a explorar nuevas posibilidades. La primera, pasar el templo de las sombras antes que cualquier otro. En realidad, solo necesitas el gancho normal para hacer este bug. Aquí en pantalla puedes ver el bug de la casa de Danpe usando el gancho. Una vez lo haces, puedes entrar en el templo de las sombras. Además, aquí puedes usar el fuego de Din, pero hay maneras de no usarlo, haciendo que este sea opcional. Una vez dentro del templo, solo necesitas el gancho y los bonchus. No necesitas ningún otro objeto a excepción de las botas flotantes que te dan aquí mismo. Pero Cell, necesitamos el lente de la verdad para terminar el templo. No, el lente de la verdad es opcional, solo sirve para mostrar cosas que ya están allí. Con el gancho y la mira puedes saber dónde están las plataformas. Además, si te sabes dónde están las cosas, no necesitas el lente de la verdad. Los bonchus se necesitan para volar esta columna y crear el puente, así que no necesitas las flechas. Si no llevas el fuego de Din, este amable Red Dead te da una mano paralizándote para atravesar las paredes con pinchos y así tomar la llave del jefe. En la pelea de Bongo Bongo puedes herir sus manos tanto con el gancho como con la espada. Y una vez heridas las manos, saber dónde está su ojo es fácil. Como puedes ver en pantalla, embiste siempre de frente hacia ti y puedes usar tanto el gancho como la espada para derribarlo y rematarlo sin necesidad de ver su ojo. En la descripción y el comentario fijado les dejo un link a un video donde te muestran cómo hacer tanto el bug del salto como una explicación detallada de cómo pasarse el templo de las sombras solo con el gancho y los bonchus, además de los links a la parte 1 y 2 de esta serie. Y ahora que sabemos que podemos pasarnos el templo de las sombras de primero, esto añade otras 8 combinaciones posibles. Con esta estrategia no solo desbloqueamos la posibilidad de hacer el templo de las sombras de primero, sino que también podemos ajustarlo en diferentes posiciones dentro de nuestro recorrido. Vamos a ver cómo se expande el número de combinaciones posibles a otras 16. Además, este video promete más de 40 y lo prometido es deuda. Más de alguno pudo notar que en principio deberían ser más combinaciones si puedes pasarte el templo de las sombras en cualquier orden, pero este número no aumenta porque el templo del espíritu debe ir después del templo del bosque y del agua. Esto porque Sheik se quita del pedestal hasta que te pasas el templo del bosque. Necesitas que Sheik se quite para volver a ser niño y obtener el lente de la verdad. Además, debes volver a ser adulto para llegar al coloso del desierto y que Sheik te enseñe el requiem del espíritu para poder volver de niño y obtener los guanteletes plateados. Además, necesitas el gancho largo para llegar al otro lado de las arenas movedizas en la entrada al desierto Gerudo. No puedes pasarte el templo del espíritu antes que estos dos. Oh sí, el lente de la verdad es opcional. No lo necesitas para llegar al coloso del desierto. Si sabes el camino que debes seguir, no necesitas el lente, ni tampoco necesitas el gancho. Aquí te muestro cómo hacerlo en este gameplay que hice. Es muy fácil pasarte las arenas movedizas. Pero hay un problema, si ya eres adulto, estás obligado a pasarte el templo del bosque para volver a ser niño. Es por ello por lo que debes ir al coloso antes de volverte adulto. Para llegar a la fortaleza Gerudo de niño, solo debes cruzar esta reja. Puedes usar ya sea el truco de las bombas o usando el cuco como puedes ver en pantalla. Una vez en la fortaleza, vas a la reja, subes la escalera y desde aquí haces el salto lateral, procurando caer en esta zona, para así llegar al desierto. Ahora toca cruzar la arena movediza de espaldas, así como ya te he mostrado. Primero ruedas y después procuras cruzar por la zona más angosta. Y ahora ya solo queda llegar al coloso. Obviamente, debes tener el boomerang para poder terminar la primera parte de la mazmorra del espíritu. Una vez con los guanteletes, ya puedes regresar de adulto. Pero Cell, no se puede pasar la mazmorra del espíritu sin las botas flotantes. Las necesitas para tomar las rupias plateadas.
¿Qué acabas de ver, Lisa? Hay un cofre con una llave que necesitas el gancho largo. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Hasta este punto no parece que haya nada que impida hacer el Templo del Espíritu de primero. Alguien que ya se sabe el juego podría llegar y terminarlo. Incluso una de las formas para entrar de niño a la fortaleza es algo que todos intentábamos en su momento, lanzándonos con el cuco, que fue así como se descubrió que podías usarlo para entrar. Y dentro de la mazmorra de adulto solo necesitas el gancho. Es cierto que no puedes obtener la brújula debido a que necesitas el gancho largo, pero la brújula no es necesaria para terminar la mazmorra. Pero es imposible pasarte el Templo del Espíritu de primero sin el arco, pues debes activar este ojo amarillo si quieres la llave del jefe. Y es que le pasa lo mismo que al Templo del Agua, solo que como mostré en la segunda parte de esta serie de videos, sí puedes terminar el Templo del Agua sin necesidad de activar estos ojos amarillos. Estos ojos amarillos solo se pueden activar con golpes de flechas. Sin la llave del jefe no puedes terminar la mazmorra de primero. Pero como esta es la tercera parte y podemos usar bugs, lo cierto es que solo necesitas las bombas y el amor de Nayru para poder obtener la llave con este bug, el cual es bastante sencillo de hacer. Y con esto podremos terminar el Templo del Espíritu de primero o de segundo. Esto añade a nuestra cuenta... El total son 120 combinaciones. Si podemos hacer cualquier templo en cualquier orden, el total de combinaciones posibles son 120. De estas 120 combinaciones, 14 se pueden hacer sin necesidad de bugs ni nada raro. Solo necesitas ya conocer bien el juego. Y las primeras 7 de estas se pueden hacer en una primera partida, sin conocimiento previo. Este último número, las 7 primeras, es realmente el más impresionante, porque todos los demás lanzamientos en consola de sobremesa no ofrecieron nada igual hasta la llegada de Breath of the Wild. Ocarina of Time puede seguirte sorprendiendo, incluso más de 20 años después. En realidad son 121 formas. Haciendo el glitch que se hace en la cámara de goma al principio del juego, lo harías con 0 templos, que con esto ya como máximo tienes otras 120 formas de pasarte el juego. De nada. Si te ha gustado este video, considera darle like y compartirlo con otros fans de la saga, para que redescubran Ocarina of Time. Y comenta qué combinaciones has utilizado tú y qué te ha parecido el video, que yo les leo a todos. Solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós.